¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente bloque. Y aquí, lo prometido, como bien se dice, todos los días es deuda, señores, porque aquí tenemos a Karina Hernández, nuestra queridísima matrona. Karina, te habíamos echado de menos. Gracias. Se notó tu falta la semana pasada. Ah, muy bien. Eso es importante. Eso es importante. Bueno, sí, yo te eché mucho de menos porque siempre le estás entregando a la gente que nos acompaña día a día información muy relevante y hoy día justamente, señoras y señores, Karina nos trae una información muy especial. Atención a todos porque vamos a hablar de algo que sí es importante que manejemos como cultura general. Karina, cuéntale a la gente, por favor. Hola, bueno, muy buenos días a todos. La verdad de las cosas es que quiero aprovechar que ayer fue el Día Internacional del VIH para poder conversar con ustedes sobre el virus del SIDA. ¿Ya? Es un poquito tema tabú, muchas personas no les gusta conversar el tema, piensan que es un tema que está súper alejado, pero ayer miraba las noticias y me di cuenta, vi una noticia donde salía la ministra de Salud dando las cifras nacionales de VIH en Chile y la verdad de las cosas es que es bastante impresionante. O sea, tenemos 49.000 personas viviendo con el virus del SIDA en este momento que están en tratamiento. Y yo pensaba, Dios mío, y todas las personas que no han sido diagnosticadas todavía. Qué tremendo, o sea vayamos... Existe una nebulosa ahí entre medio de nosotros. Muchísimo. Vayamos a esa cifra de nuevo, Karina. Quiero que la gente de la casa esté muy consciente de lo que Karina está diciendo, que es una persona idónea en esta materia. No estamos lanzando cifras al voleo, estamos siendo tremendamente responsables con esta información. 49.000 personas viviendo, diagnosticadas con el virus del SIDA y en tratamiento. Es harto. Es demasiado. Harto. No, y como te digo, lo más preocupante es que existe, ¿no es cierto?, un espectro de personas que todavía no han sido diagnosticadas, que no tienen ideas que tienen el virus y que siguen contagiando. Eso es lo más trágico, yo diría que justamente por eso también se llegó a la mala cifra de 49.000 y fracción de personas tratadas en Chile, porque aquí hay todo un cuento con el VIH. La verdad es que para que alguien primero se dé cuenta de que está enfermo tiene que pasar un periodo de tiempo demasiado prolongado. Por lo tanto, eso quiere decir que de aquí a que yo me contagio del virus y me doy cuenta de que tengo la enfermedad, si es que no me hago un examen para poder saberlo, contagio a medio mundo, pues. Entonces, ahora, lo más preocupante de las cifras que entregaba la ministra es que ha aumentado considerablemente la cantidad de adolescentes que se están infectando. La mayoría son varones y existe una alta tasa de contagio en los menores de 20 años y de 30 años. O sea, estamos hablando del periodo de los 14 a los 19 años, está nuestra población de riesgo y la gran mayoría de los adultos jóvenes y adolescentes que se están contagiando están por bajo los 30 años. Entonces, cuando uno es más joven, más vulnerable, está aprendiendo, está saliendo a la vida, en realidad está experimentando. Por lo tanto, es una etapa de riesgo para todos nuestros jóvenes. Karina, en relación a esa cifra que es catastrófica, a mi gusto, para una enfermedad fatal como lo es el SIDA, es una cifra horripilante. Sí. Bueno, hablando de una gráfica de contagios que va ascendente. Sí, desde la década de los 80 hasta ahora ha ido en aumento el contagio. Si bien es cierto, no es una enfermedad que se considere mortal en este momento. ¿Ya? Porque tiene tratamiento. Exacto, el VIH se considera una enfermedad crónica. Y tiene un muy buen tratamiento en Chile. En Chile está cubierto por la ley AUGE o GES, por lo tanto tiene tratamiento gratuito. ¿Ya? O sea, en ese sentido el sistema de salud está funcionando bien. Sí, y uno puede vivir en condiciones completamente normales durante mucho tiempo, pero obviamente en sí es una enfermedad catastrófica, requiere de mucha inversión para el tratamiento. Y estamos complicados en realidad. Claro que sí, con esa cifra no me cabe duda que ya que es una inversión, como dices tú, bastante poderosa y que se lleva a cabo hoy día y que da buenos resultados, si la cifra aumenta ya nos podría empezar a apretar el zapato también. Sí, por supuesto. Y a molestar el tema de tirar demasiados recursos para una enfermedad que tiene un carácter preventivo. Exacto. Que siempre se está haciendo realce, de hecho, a la prevención de riesgo con respecto al VIH, de los cuidados en educación sexual, que los niños desde adolescentes ya tienen que considerar en edades muy tempranas, decías tú, ya niños pequeñitos de 13, 14 años están incursionando en el tema de la sexualidad. Sí, bueno, de hecho la edad de iniciación sexual en Chile de los adolescentes es más bajita en las mujeres, de 14 años, y de 15 a 16 en el varón. Ahora, yendo al VIH propiamente tal, existe una confusión entre lo que es el VIH y el SIDA. Sí, ¿ya? Yo le tengo también. Ya, mira, el virus del SIDA o el VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Exacto. ¿Ya?
Y el VIH lo que hace este virus es ir deteriorando el sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa, el que nos protege contra las enfermedades paulatinamente y progresivamente, y llega un momento donde uno empieza a tener síntomas. Ahora, este periodo es prolongado, puede ser entre 5 a 10 años incluso. Hasta 10 años. Exacto. Sin síntomas. O sin sea, yo síntomas. tengo una enfermedad y no me he dado cuenta de que Exacto, no tiene ningún síntoma. Y uno, cuando empieza con sintomatología, es cuando el sistema inmune ya está colapsado, ya tiene daño. Entonces uno se empieza a enfermar de otras cosas y ahí recién hablamos de SIDA, cuando empiezan a aparecer los síntomas. Ah, perfecto. Entonces estamos hablando del VIH como el síndrome de inmunodeficiencia humana que dices tú, que yo lo padezco en un tiempo prolongado sin darme cuenta, y ese periodo es soy portador del virus y puedo contagiar a otros. Exacto. Y etapa SIDA es cuando ya el virus propiamente tal ha hecho estragos en el sistema inmune y uno empieza a presentar síntomas. Ahí se habla del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome, porque ya ahí tengo toda la sintomatología y ya es evidente que padezco efectivamente la enfermedad. Exacto. Es como lo mismo, pero no es lo mismo. En el fondo existe esa confusión. SIDA es el periodo de enfermedad propiamente tal. Exacto. Y el VIH se manifiesta desde mi etapa de contagio, ¿cierto? Exacto. Ah, perfecto. Soy buena alumna. Ahora, es importante tener claro que el VIH en sí no tiene síntomas, ¿ya? Por lo tanto, tú te puedes contagiar, no vas a tener ningún tipo de sintomatología, y la sintomatología que uno tiene al inicio es muy vaga. Es igual que una influenza, un resfrío. Uno empieza con calores fríos, con un poquito de fiebre, vómito, después se me pasa, al mes siguiente empiezo de nuevo con lo mismo, puedo presentar cuadros de diarrea, pero esto se puede confundir con cualquier cosa. Sobre todo acá en Valdivia, que tenemos una dosis de temperatura bien cambiante, entonces las personas, claro que podemos pasar por esos periodos de resfrío que va y vuelve, llega la primavera, además de las famosas alergias. Exacto. Y existe una confusión, pero miren, fíjense que esa es la sintomatología principal del SIDA. Aquí ya estamos hablando del síndrome. Cuando recién empieza a manifestarse la sintomatología. ¿Por qué? Porque después de eso aparecen una serie de enfermedades cuando estamos en etapa SIDA que deterioran bastante el organismo, y de hecho uno nunca muere de SIDA, uno muere de las enfermedades que se aprovechan de esta deficiencia de nuestro sistema inmune y nos atacan. Por ejemplo, es normal, considerando que el sistema inmune de una guagüita es muy inmaduro, que las guagüitas tienen algorra, ¿cierto? Esos honguitos en la boca. Exacto. Ya, eso es muy difícil verlo en un adulto, ya que nosotros tenemos un sistema inmune bastante potente, ¿ya? Pero ¿qué pasa si a mí me llega en la consulta, o los dentistas, por ejemplo, que es los que pesquisan, un adulto con hongos en la boca? Wow. Uno sospecha inmediatamente de un paciente portador del virus. Una importante baja de defensa que le está provocando ese tipo de manifestación, ¿cierto? Y de sintomatología. No son normales. Existe una baja de peso importante, y además de eso existen enfermedades muy características como es el sarcoma de Kaposi, ya que es una enfermedad que se manifiesta en la piel con manchas bastante características, como color café con leche o incluso más rojiza, que es muy característica de los pacientes. Pequeños moretoncitos, pero que tienen una coloración diferente, ¿cierto? Que tienen una coloración diferente y que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Ahora, lo importante de esto es que en este periodo, desde que uno se contagia hasta que aparecen los síntomas, pueden pasar años, y uno obviamente puede contagiar a su señora, a las otras parejas que tenga, si es que no es pareja exclusiva. Que no era lo mismo que pareja única. Exacto, porque la pareja única, claro, yo puedo tener mi única señora, pero puedo tener estos contactos esporádicos en la fiesta, ¿cierto? En la salida, en los carretes. Por lo tanto, uno habla de pareja exclusiva cuando es solamente tu pareja y ninguna más. No existe otro por contacto de touch and go, que se llama, nada de eso. O sea, es tu única pareja. Se rellena acá en el estudio. Claro, no, pero es verdad. O sea, uno a veces tiene conductas sexuales de riesgo, que se llaman, y estas conductas sexuales de riesgo es tener relaciones con personas que uno no conoce, o que conoce pero que no son su pareja. Claro que sí. Oye, fíjate que no es poco frecuente como para poder comentarlo abiertamente, porque es una realidad que se vive no solo en Chile, sino que en cualquier parte, y la gente tiene que entender que su estilo de vida es cuestionable para ellos verán cómo viven su vida, pero con un tema tan importante de considerar como lo es una enfermedad de transmisión sexual y no menor como es el SIDA, ya hay que tomar cierto resguardo
pueden vivir de la manera que quieran, pero con responsabilidad. O sea, de hecho, uno jamás va a cuestionar los hábitos ni las tendencias, eso quiero que quede súper claro. También se hablaron las cifras que la mayoría de los varones infectados son varones homosexuales, y eso es porque la práctica homosexual es una práctica de riesgo, ¿ya? Pero no porque sea homosexual, sino que por la práctica de sexo anal es la que es de riesgos. Exacto, la que es altamente riesgosa. Ahora, independiente cuáles sean nuestras tendencias sexuales, cuáles sean nuestras prácticas sexuales, eso no está en cuestionamiento. El problema aquí es el protegerse. Uno tiene que ser responsable, uno tiene que asumir, ¿cierto?, que existen otras personas a nuestro alrededor que pueden verse perjudicadas por nuestras conductas. Por lo tanto, no sientan temor de consultar. Ya la matrona en este aspecto recibe consultas de varones. De hecho, la matrona encargada del policlínico que está a cargo del VIH en el hospital es sumamente receptiva. Un saludo para la Verito, que es un amor. Ya, no, y a la Verito le vamos a enviar a harta gente porque también es importante que se diagnostiquen a tiempo. Sí. Ahora, vamos a hablar un poquito del diagnóstico porque esto es importante. Absolutamente. Ya en Chile existe una ley de la ley VIH, la ley del SIDA, ya, y esa ley protege a todas las personas en cuanto a lo que es la confidencialidad, el acceso y la oportunidad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Primero, que todas las personas que necesiten o quieran hacerse el test del VIH o test de Lisa, así se llama. El test de Lisa. Test de Lisa. Exacto, lo pueden hacer, ya lo pueden hacer en cualquier consultorio público o en cualquier consultorio privado. ¿Ya? En el consultorio público la diferencia es que es gratuito, ¿cierto? Exacto, es gratuito, pero ya sea en el sistema público y en el sistema privado, esto es con consentimiento informado y con una cláusula de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que para poder tomar el examen yo primero tengo que entregar toda la información necesaria, desde cuáles son los síntomas, lo mismo que estamos conversando ahora, hacer una buena consejería, y con esa consejería uno tiene que tomar la decisión de tomar o no tomar el examen. ¿Te hacen una especie de cuestionario? No, sencillamente uno lo que hace es aclarar todas las dudas necesarias o todas las dudas que tenga el usuario, explicar, ¿no es cierto?, cuál es el periodo desde el contagio, los síntomas, la sintomatología, que es el periodo de ventana, que también lo vamos a explicar ahora, cuándo debería tomarse el examen, por qué debería tomarse el examen, y uno hace unas preguntas, no con el afán de ser copuchento, sino que con el afán de saber si tienen conductas de riesgo para poder sugerir otro tipo de exámenes. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una enfermedad de transmisión sexual o conductas de riesgo, el VIH no viene solo, puede venir acompañado de otras enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto uno tiene que también pedir otros exámenes. Wow. ¿Qué otro tipo de enfermedades? Por ejemplo, sífilis, ya que en realidad uno piensa que la sífilis no existe y sí existe. Ya, de hecho, hay personas que tienen diagnóstico, ¿no es cierto?, de infección por este virus, pero es importante saber que tiene un tratamiento sumamente sencillo. Ya se diagnostica también con un examen de sangre que es específico, ya, por lo tanto no habría mayor problema. Lo importante es saber que existe y que hay que diagnosticar. Que le dé la oportunidad, en el fondo, a la misma gente de tratarse a tiempo y de forma oportuna. Exacto. ¿La gonorrea? La gonorrea también está presente, pero la gonorrea tiene otra sintomatología que es bastante característica, especialmente en el varón. En la mujer no tiene muchos síntomas, aparte de esos síntomas vagos, bien ambiguos, de dolor abdominal, un poco de dolor menstrual, sangramiento ocasional. El problema es que la gonorrea en la mujer produce infertilidad secundaria, o sea, esta bacteria en realidad ataca todo lo que es la trompa, el ovario, e incluso puede provocar una peritonitis y llegar de urgencia, pero también puede provocar adherencias en las trompas, lo que significa que una mujer puede tener infertilidad producto de una infección de transmisión sexual, sí. La verdad es que el SIDA, volviendo al SIDA, es tremendamente preocupante porque además de que nosotros comentamos que los chicos hoy día desde muy jóvenes ya comienzan con una actividad sexual y de ahí no paran hasta edades adultas y siguen hasta que se mueren, por decirlo de alguna manera. Qué tremendo cuando tú comentabas que mamás, muchas veces cuando ustedes dentro de su profesión tenían como una de sus actividades poder capacitar a las madres con respecto al uso de no solo anticonceptivos, sino de mecanismos de cuidado para enfrentar una vida sexual.
Sí, en realidad ellos, hay mamás súper pro, ya estamos pasando por una brecha generacional bastante importante, donde hay mamás muy jovencitas, estamos hablando de mamás de 35 años que ya tienen lolitos de 15 años, donde ellas obviamente saben cómo es la vida, ellas tuvieron sus hijos a muy temprana edad, no se olvidan, por lo tanto ellas van con sus niños ya cuando son muy chiquititos, 14, 15 años, para una consejería, lo cual me parece excelente porque estamos previniendo. Así ¿ya? es. No podemos hacer la vista gorda y decir, no, esto a mí no me va a pasar, porque después las consecuencias son bastante terribles en realidad. Además que a los padres hoy día todavía les cuesta, fíjense, enfrentar a los hijos y hablar abiertamente de estos temas. ¿Ah? Sí. Eso es un asunto muy particular que hoy día se da, porque los padres muchas veces, como conversábamos tras bambalinas con Karina, se sientan y hacen un preámbulo más o menos grande con respecto al tema de las abejitas y otro tipo de cosas para suavizar, para no ir al hueso con el tema de la sexualidad, cuando los hijos tienen 15, 16 y ya entran a la edad del pololeo, que ya es una edad de riesgo solo por el hecho de que ellos ya están acercándose a una persona del sexo opuesto. Ahora, lo complicado de esto es que si tú vas a un colegio, a cualquier colegio, y tú les preguntas a los chicos sobre método anticonceptivo, ellos lo tienen súper claro. ¿Ya? Si tú le preguntas sobre el uso del condón, ellos también saben cómo hacerlo. ¿Ya? El punto es que ¿dónde está el clic? ¿Dónde está eso que hace que ellos... Dinos, por favor, ¿dónde está el tema? Porque yo creo que ellos saben de esto. Entonces... El punto es que ellos tienen la sensación que tuvimos todos de adolescentes, que a mí nunca me va a pasar nada, que soy inmortal. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier adolescente? ¿El exceso de confianza? Sí, el que se tira, por ejemplo, del árbol al agua en piquero y dice a mí nunca me va a pasar nada y termina tetrapléjico. Wow. El que corre en el auto, ¿cierto?, con copete y dice a mí nunca me va a pasar nada, es porque uno en la adolescencia tiene esa sensación de que nunca le va a pasar nada y que son inmortales, y la vida no es así. Por lo tanto, el rol de los padres es enseñarles que el riesgo existe y que para evitar esos riesgos uno tiene que ser responsable, porque uno tampoco puede pretender que lleguen virgen al matrimonio. Eso ahora es casi como un sueño, una utopía. Todavía existen, ya, pero muy poquitos, y uno tiene que trabajar. Pero los padres tienen que entender que no tiene nada de malo tener una vida sexual mientras se haga responsablemente. Exacto, se haga de forma responsable. Todavía existen muchas mamás conservadoras que piensan que tú, como profesional, al hablar de técnicas de cuidado y que no se malentienda, por eso es importante decirlo, incentivamos o motivamos a que tengan relaciones sexuales, a que tengan este chip libre, y no es así. No es así. Mira, aprovechando el tiempo, nos quedan poquito tiempo, mira, quería aclarar que uno a veces repite el examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estábamos hablando que tú puedes pasar 10 años desde que te contagias hasta que tienes síntomas, pero ojo, desde que tú te contagias hasta que aparece el virus en sangre, pueden pasar 3 meses. Ese periodo se llama periodo de ventana. Por lo tanto, si a mí me llega un adolescente, por ejemplo, me dice, ¿sabe, señorita, yo tuve conductas de riesgo este fin de semana? Lo más probable es que obviamente yo le tome su test de ELISA, su VIH, que como digo yo es confidencial. Exacto. ¿Ya? Uno firma una carta de consentimiento, es confidencial. El examen se manda solamente con algunos números y letras, por lo tanto nadie sabe de quién es ese examen, ¿ya? Pero yo sugeriría repetirlo en los 3 meses aproximadamente, que es lo que demora el virus desde que se contagió uno en aparecer en sangre. Este periodo de ventana. Entonces tenemos 3 meses en el fondo, que es un periodo en que no nos figuraría en el examen de sangre este virus. Desde el contagio. El contagio tenemos 3 meses en que no tendríamos cómo pesquisar. Exacto. Por lo tanto, lo que uno hace es sugerir repetirlo en los 3 meses. Por eso es importante en la mujer embarazada. La mujer embarazada en Chile, el test de ELISA se ofrece, ¿ya? Porque uno ofrece el examen 3 veces en el embarazo, al inicio del embarazo, a la mitad del embarazo y al final del embarazo, con el objetivo de pesquisar siempre a tiempo el virus del SIDA. ¿Por qué? Porque si una mujer se diagnostica precozmente y se le da tratamiento, hay una alta probabilidad de que el niño nazca sano, casi un 98%. Pero allí tiene que hacerse un tratamiento durante el embarazo. Durante el embarazo, el tratamiento antirretroviral se comienza durante el embarazo. Pero qué importante saber, Karina, que existe la posibilidad de tratar para que el bebé no sea finalmente víctima de un contagio. Sí. O sea, podríamos tener un bebé sano con una mamá enferma. Exactamente, por supuesto que sí. Claro. ¿Ya? Ahora, si el señor director me tira la diapo, la última diapo, ya que dice transmisión, vamos a ver cuáles son las vías de transmisiones, porque en los distintos países del mundo cambia el porcentaje de vía de transmisión. Existe una vía de transmisión que es la vía vertical, así se llama, que es la de ahí tenemos justamente las diapositivas. Exacto, de madre a hijo, a través del parto o a través de la lactancia.
¿ya? Por eso es importante diagnosticarlo a tiempo durante el embarazo, porque si esta madre se trata durante el embarazo, las probabilidades que su bebé nazca sano son altísimas y uno obviamente toma todas las medidas necesarias para que este niño se mantenga sano. Exacto, y tú me dices que esta vía de contagio es la menor hoy día, un porcentaje mínimo, pero igual es un porcentaje mínimo. De hecho estamos a punto de ser declarado un país libre de contagio de VIH por vía vertical. Excelente, eso es una buena noticia. Es una muy buena noticia. La segunda vía de transmisión, que es muy alta en los países europeos, es la vía parenteral, que es la vía por transmisión de agujas contaminadas. Es muy raro por transfusiones sanguíneas, porque ahora todos los bancos de sangre tienen sistemas de pesquisa bastante potentes. Por lo tanto, una persona que es portadora del virus que va a donar sangre, lo más probable, porque se le hacen las pruebas, esta sangre donada, no alcanza a llegar a los receptores, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil, yo diría que imposible, que una persona que vaya a recibir sangre donada reciba una sangre que esté contaminada con el virus, pero sí las personas que usan drogas intravenosas y comparten jeringa, claro, ¿cierto? Que sí. Puedan por traspasar el virus. Este artefacto, por llamarlo de alguna manera, esta jeringa sí. Bueno, de hecho en España, por ejemplo, la tasa de contagio era altísima por vía parenteral, por drogas intravenosas, que la medida que ellos tomaron fue de regalar jeringas. Qué tremendo, ¿eh? Exacto. Que un país tenga para que usen, por regalar. Exacto, jeringas desechables para que ellos utilicen su jeringa en forma individual y la eliminen y no tengan que compartirla. Oye, pero eso es como un pecado súper asumido. O sea, yo tengo asumido como país que tengo una cantidad de drogadictos empedernidos tan grande que para que no se me contagien de SIDA les regalamos jeringas en los consultorios, les regalamos jeringas en la calle. Tremendo, eso va a llegar a esa decisión. Y en Chile, desafortunadamente, el 99% de los contagios por VIH es por vía sexual. Que es absolutamente prevenible, por decirlo de alguna manera. O sea, estamos hablando de que el tremendo porcentaje de contagios que existe hoy día se puede prevenir al 100%. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí la prevención claramente, al igual que en la mayoría de las enfermedades, ¿por qué no decirlo? En la mayoría de las cosas existentes en este país que nos tienen en el limbo hoy día es de carácter preventivo. O sea, aquí hay que apostar a la prevención. Y la prevención no es algo que te vayan a llevar a la casa. Exacto. Es algo que parte de tu condición de atención, ¿no? Lo que uno tiene que tener claro y súper presente es que yo no soy solo en esta vida y que yo tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, y que yo puedo lastimar a estas personas. Y aunque no los tenga, el hecho de tener contacto con otra persona, yo puedo lastimar a otra persona y a otra familia completa, porque imagínate, una vez hice una dinámica con unos alumnos donde yo marqué secretamente a uno como portador del virus, eran 40 y tantos. 40 y tantos, y tú marcaste a uno. Solamente a uno, y él sabía obviamente que dentro de este juego él era el único portador. Entonces hicimos una dinámica donde las mujeres, suponiendo que estaban en una fiesta, escogerían a uno de estos varones para tener relaciones, ¿ya? Y básicamente de 40 personas, él fue elegido 5 veces. 5 veces. Por lo tanto, veces elegí una persona que era portadora, y solo con una dinámica de grupo. Con una dinámica de grupo, una persona puede contagiar a 5 personas distintas en una noche, y esas 5 personas después pueden ser escogidas, ¿cierto?, en otra fiesta, y esas 5 personas a su vez pueden contagiar a 5 personas más. Entonces tú te das cuenta que esto es exponencial, el contagio termina siendo exponencial, y eso es tremendo, ¿eh? Sí. Bueno, yo quise traer un videíto, porque uno, para hablar de prevención de VIH, uno siempre habla de la pareja exclusiva, de la sexualidad responsable y del uso del preservativo. Ya, yo como matrona estoy muy acostumbrada a hablar de estos temas, de hecho de repente soy media deslenguada, así que pido disculpas si en algún momento me arranqué. Es que no, está bien que la gente escuche las cosas como son, porque acá además hablamos de una forma súper pasiva en general, y justamente por no decir, Karina, las cosas como son en casa, frente a tus hijos, frente a tu familia, se cometen este tipo de errores que pecan con esta multiplicidad de gente contagiada hoy día. Y si llegamos a esa cifra será por algo. Exacto. Miren, yo traje un videíto de lo que es el uso del preservativo, porque mucha gente piensa que el preservativo es llegar y usarlo, y no, todo tiene su técnica, y el
preservativo o condón bien utilizado es nuestra mejor herramienta de prevención de todas las enfermedades de transmisión sexual, además del embarazo. Así que si el señor director está listo, podríamos tirar el videíto. ¿Hay un video, y de ahí lo comentamos. Tenemos el video. Muy bien, y después lo comentamos entonces. Esa es la protección más segura contra el VIH y las infecciones de transmisión sexual. También es una buena opción para evitar los embarazos no deseados. Los condones de látex no pueden conservarse por un periodo indeterminado, por eso debes fijarte siempre en la fecha de vencimiento que sale en el envase. No debes guardarlo en billeteras, bolsos, bolsillos ni en ningún lugar donde pueda estar expuesto al calor, el sol y la humedad. El condón debe ser puesto cuando el pene está parado y duro y antes de cualquier contacto íntimo. El condón debe ser abierto con los dedos, para eso el envase tiene un prepicado. No debes abrirlos con los dientes o con tijeras porque pueden romper el condón. Para colocar el condón, debes apretar la punta con los dedos pulgar e índice, para que al desenrollarlo no quede aire en la punta y así se pueda romper. La idea es dejar espacio en la punta del condón para el semen. El condón tiene un lado derecho y otro reverso. Solo por el lado derecho se puede desenrollar. Si te equivocas y lo colocas por el lado reverso, bótalo y ocupa uno nuevo. Después de la eyaculación, el hombre debe retirar el pene de la vagina antes que pierda la erección, sosteniendo el condón desde la base del pene, ya que si esto no se hace, el condón puede resbalar y quedar atrapado en la vagina. Al abrir, desenrollar o durante el uso, el condón puede sufrir daños al estar en contacto con objetos puntiagudos o cortantes y así perder su efecto protector. No tires los condones usados por el baño, debes botarlos en la basura. En cada relación debes usar un condón nuevo o cada vez que exista contacto con los genitales. Recuerda que esta es tu mejor carta bajo la manga. Bueno, un video bastante práctico. Sí. Yo creo que no nos cabe ni la menor duda de que hay una forma correcta, adecuada de utilizar este tipo de preservativos y una que no lo es tanto. Aquí hemos visto ambas aristas, lo bueno y lo malo. Pedimos disculpas en la casa si alguien se sintió trastocado con las imágenes que acabamos de ver. No es de la intención, obviamente, hacer sentir incómodo a nadie, pero también vayamos a la cifra. Estamos hablando de 49.000 y fracción de chilenos que están en este minuto padeciendo SIDA, versus toda la cantidad de personas que aún no ha sido diagnosticada y que también tiene esta enfermedad o es portador del VIH y lo está multiplicando en este minuto. De hecho, estamos teniendo una multiplicación de personas con VIH en todas las ciudades de este país y no lo sabemos porque no podemos medirlo hasta que no llega a un lugar y finalmente hay un diagnóstico claro que lo permite. Exacto. Ahora, tú tienes acceso a preservativos en los consultorios. El otro día se hizo un estudio donde compararon varios preservativos de las marcas más prestigiosas, más lo de la farmacia del Dr. Simi, creo que era, y los del consultorio, y los únicos que pasaron la prueba fueron los condones del consultorio con los del Dr. Simi, que son los más baratos. Bueno, los del consultorio no son tan baratos, pero como vienen en este sobre plástico... Claro, es que cumplen con una serie de normas exacto, además que permite la eran seguridad. los que tenían, fueron los únicos que pasaron la prueba, no se rompieron, los más resistentes, por lo tanto, ese temor y ese mito de que las cosas que dan en el consultorio son malas, eso no es así. ¿Ya? En el consultorio los preservativos se entregan en forma gratuita. Y además hay una mayor responsabilidad, Karina, de lo que el sistema de salud está entregando a la gente. Por lo tanto, si tú eres adolescente o incluso en la misma universidad, tú te puedes inscribir en un consultorio, pedir hora matrona, ingresar a control de regulación de fertilidad, se llama, ¿ya? Y te entregan tus condones mensualmente y no tienes que gastar, porque yo el otro día miraba y son carísimos, 3 condones son carísimos. Entonces, claro, uno cuando sale de carrete juntan las lucas, ¿para qué? Para el copete, ¿cierto? Para la entrada al local, al bar, ¿cierto? Para los cigarros, para el pucho, pero uno se olvida de lo más importante. La única recomendación que yo les puedo dejar, chiquillos y papás, es que cuídense, cuiden a sus hijos, entre ustedes, chiquillos, cuídense. Ustedes, si hay uno en el grupo que es más consciente, ¿cierto? Que es un poquito más preocupado, cuiden a sus amigos. A lo mejor van a pasar por viejos chicos, pero no importa. Tienen que proteger a sus amigos. Es mejor aconsejar y recibir una mala palabra a veces de vuelta a no hacer nada al respecto cuando vemos que podemos hacer un pequeño cambio. Lo
lograr un pequeño cambio Sí. del otro. Entonces, mira, estamos en una etapa donde yo creo que los jóvenes igual están cambiando el switch, ¿ya? Ahora están más preocupados de su salud, están más preocupados de hacer deporte, están más preocupados de vivir una vida saludable, de alimentarse bien, y no dejemos de lado la parte de la sexualidad. La sexualidad responsablemente vivida no es mala, te fijas, uno puede experimentar, uno puede tener su pareja o sus parejas, lo importante es que uno debe ser responsable, uno tiene que quererse y protegerse. Absolutamente, yo te agradezco mucho que tú, sin ningún pelo en la lengua, nos traigas esta información, porque además de ser una excelente profesional, Karina está acostumbrada a ver situaciones muy puntuales Sí. que obviamente no va a compartir con nosotros en cámara, porque hay un tema de discreción Por importantísimo que ella respeta profundamente sobre sus pacientes, pero con mucha propiedad puede sentarse aquí y decirles a ustedes cifras que están calculadas por hoy día a nivel nacional. Estamos hablando de una cifra peligrosísima. Sí. Entonces, atención a todas las personas que están en casa y atención con sus hijos, atención con sus parejas, cuídense porque no queremos que el gráfico se dispare, ¿cierto? Queremos Exacto. pegarle un freno, que es lo que corresponde, ¿ya? Así, Karina, te agradecemos muchísimo tu Gracias presencia a acá y la ustedes. información que nos das, y nos vamos al siguiente bloque comercial. Muy pronto ya volvemos más motivados.